bendiga a su pueblo en este precioso día. Es un día precioso, es un día maravilloso. Estaba gozoso y contento todos estos días por venir a compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Y es un gozo para mí, ¿verdad?, de hablar del Señor. A mí me encanta eso. Me encanta el estudiar a Dios, comunicarme con Él, tener una intimidad con Él, para poder expresar a los demás lo grande que es Dios. Vamos en esta mañana gloriosa a este tema que nos concierne, llamado nuestros recursos en Cristo. Nuestros recursos en Cristo. Y en esta ocasión vamos a buscar en el libro de los Efesios, ya que estamos estudiando, ¿verdad?, el libro de los Efesios, el capítulo 1, a la altura del verso 15, Efesios 1, 15, vamos a leer en esta preciosa mañana. Dice así, el apóstol Pablo, escribiendo, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, decía el apóstol Pablo, sino también en el venidero. Y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, oiga bien, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Eso es maravilloso, el leer estos versículos. Yo me gozaba de una manera tremenda. Mire que yo he leído la Biblia completa, pero mientras más uno busca, más encuentra. Mientras más uno se deleita en las bendiciones que Dios tiene para nosotros, más esas ansias en nuestra alma de buscar, de querer saber, de querer entender. Leí una historia, hermanos, una vez, una pequeña historia, en una ciudad al norte de Marruecos. Escuche bien, en una pequeña historia que leí en una ciudad pequeña, en la ciudad de Marruecos, vivía una joven solitaria llamada Elena. Elena vivía en el corazón bullicioso de un mercado en Marruecos. Su pequeña casita de adobe se podía distinguir o diferenciar entre las demás. Cada día desde el amanecer se esforzaba vendiendo dátiles y especias para ganarse la vida. La pobreza era su compañera constante, y aunque nunca se quejaba, su rostro marcado por el sol y sus manos callosas contaban una historia de esfuerzos inalcanzables. Creía que la vida era una lucha constante y que la suya no era diferente a la de los demás. Un día, dice que llegó a su puerta
un hombre elegantemente vestido, con un pergamino enrollado en sus manos, se presenta como el abogado de su difunta tía abuela, Claudia, de quien Elena tenía vagos recuerdos de ella, pues había sido una figura muy distante en su vida, pero era conocida por ella. Su egocéntrica tía, abuela, la cual era conocida en la comunidad por ser coleccionista de cosas antiguas. El abogado le informó que su tía había fallecido y que ella era la única heredera de su modesta propiedad. Modesta propiedad. Ese es el nombre clave verdaderamente. Pues cuando Elena fue a recibir la casa, encontró una casa llena de escombros, un lugar lleno de polvo, desordenados, llenos de objetos aparentemente inútiles, viejos, jarrones, tapices descoloridos, libros con páginas amarillentas, muebles roídos por el tiempo. No había oro ni joyas relucientes, solo una gran acumulación de cosas. Y a Elena le pareció que eran baratijas inservibles. Se sintió desilusionada. Pero bueno, pensó, voy a comenzar a limpiar todo esto y a tirarlos. De nuevo comenzar aquí en este lugar, pues esta casa, por lo menos a pesar de la condición que está, es mucho más grande que donde yo vivo. Mientras limpiaba, Elena encontró un cofre lleno de polvo de madera. Dice que con esfuerzo pudo abrir el cofre y encontró un pequeño libro encuadernado en cuero antiguo, sin título ni autor. Al abrirlo notó que las páginas, algunas estaban pegadas entre sí. Dice que con mucho cuidado, usando una pequeña espátula, comenzó a separarla. Su asombro a ver que cada página contenía un pequeño sobre y dentro de cada sobre había lo que parecían ser sellos postales. Al principio creyó que eran sellos viejos sin valor, pero pensó que era una locura de su abuela guardar todo eso. Pero se puso a mirar fijamente y vio la calidad del papel y los diseños inusuales, y eso lo llevó a recapacitar y a pensar. Y decidió llevar el libro a un anticuario del Zoco, un hombre mayor y de pocas palabras llamado Omar, conocido por sus conocimientos de objetos raros y antiguos. Dice que Omar tomó el libro en sus manos temblorosa y al ver los sellos, sus ojos se abrieron de asombro y le dijo: Elena, ¿me dijiste que te llamabas? Sí. Y replicó Omar con voz temblorosa y con apenas susurro, dijo: estos no son sellos comunes, estos son sellos de la época otomana, algunos de ellos sin usar, otros con errores de impresión que lo hacen extremadamente más raros. Le dijo: este libro es una fortuna. Elena se asombró de lo que escuchaba y lo invitó a ir a su casa a ver aquellas cosas, porque ya que él tenía conocimiento. Dice que cuando Omar llegó a la casa, vio todo de una manera exorbitante y pudo darse cuenta que la anciana era una filatelista experta en conocer lo que era lo valioso en las antigüedades. La anciana había escondido todos sus tesoros en piezas antiguas y raras. Don Omar, sorprendido, se ofreció a ayudar a la joven a la venta de estos artículos y antigüedades adquirida por la herencia. Elena, contenta, se llenó de asombro y dice que con mucho gusto aceptó la ayuda de Omar para esto. Con esos que ella pudo vender, esas antigüedades y esas cosas, Elena cambió su vida. Dice que ayudó a toda la gente de su comunidad donde vivía. Abrió escuela. Escuchó bien, abrió escuela.
y ayudó a toda la gente pobre necesitada de ese entorno. Esta historia nos enseña que muchas veces la mayor riqueza la tenemos en el lugar nuestro y muchas veces no nos damos cuenta. Entrado esto, mi hermano, entramos en materia en lo que Pablo nos va a explicar a través de estos versos. Con nuestro tema en cuestión sobre nuestros recursos en Cristo, vamos a ver en esta ocasión dos clases de recursos. Recursos espirituales, llamados dones, y recursos naturales, algo innato muchas veces entre las personas, conocida como talento. Recuerdo un refrán que me decía mi mamá: cada niño nace con el pan debajo del brazo. Esto nos da a entender, mis hermanos, que cada persona nace con una cualidad de poder buscarse el sustento diario, de poder buscarse la vida. Muchos lo esconden, ¿verdad? Y se van a la vagancia y se olvidan y viven del otro o del cuento. Tengo una sobrina, mis hermanos, que es enfermera. Recuerdo en esos momentos cuando ella estudiaba la enfermería, cómo me describía las cosas que hacía, con gozo. Un día me dijo: tío, ¿a qué no sabe qué hice hoy? Y yo: ¿qué tú hiciste? No sé. Le limpié un pie a una señora que tenía un hoyo terrible. Y yo así con mucho cuidado la limpiaba y con esa alegría con que ella exaltaba que podía hacer eso. Yo me asombraba y me quedaba maravillado viendo esto. Digo: wow. O sea, lo que Dios, o el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros cuando hagamos algo, lo hagamos con amor, con gozo, contento, agradecido de lo que estamos haciendo, que es para Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. A Dios le agrada esto. Y esa sobrina mía, usted no sabe hasta dónde ha llegado. Ella trabaja en el NEI Arias Lora. Muchos años tiene ahí. Y a ella le encanta eso. Nosotros tenemos cada uno un propósito en este mundo. Esto decimos con el propósito, ¿verdad?, de transmitir lo que Pablo nos describe en estos pasajes, en Efesios capítulo 1, del 15 en adelante. En estos versículos el apóstol nos dice que, habiendo escuchado de la fe que tenían en ellos, en el Señor, y de su amor por los santos, dice que Él no cesa de dar gracias por ello y lo hace de una manera gozosa, acordándose de ellos en sus oraciones. Mis hermanos, es hermoso cuando alguien te dice, o se te acerca y te dice: estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Mire, nunca deje de orar por su hermano. Porque muchas veces nosotros estamos pasando dificultades que muchas veces pensamos que estamos solos. Cada quien estamos luchando una batalla personal. Y muchas veces sentimos desfallecer. Y nos sentimos animados cuando algo se nos acerca y dice: hermano, estoy orando por ti. Y más cuando usted sabe que una persona es un hombre o una mujer de Dios. Bendito sea el Señor. Es diferente muchas veces cuando nosotros oramos por una persona que es fiel. No sé si usted puede acumular o entender este sentimiento. Cuando usted entiende que hay una persona que anda en el mundo, que anda caminando vagamente, andando en el pecado y todo esto. Cuando usted ora con un sentimiento diferente a aquel que ora, cuando usted ora por una persona que anda en los caminos de Dios. O sea, que anda fiel al Señor, que usted ora con gozo y dice: Señor, por ejemplo, ayuda a Emmanuel, ayúdale, Señor mío, a seguir adelante, que siga con gozo, dale fuerza, dale entendimiento, dale sabiduría a él y a su familia. Yo me siento contento y gozoso cuando estoy orando en ese punto por él, porque me siento que Emmanuel es un hombre de Dios. Pero es diferente cuando yo oro por alguien que anda en el mundo. Lo hago con angustia muchas veces, con desesperación, porque sé que el enemigo está ahí y él está a expensa de esto. Hay un sentimiento diferente. Alguien entonces, el apóstol Pablo ora con acción de gracia porque ha oído de la fidelidad de los hermanos en Efesios. Sus oraciones no es por posesión materiales, sino por una comprensión más profunda de la realidad espiritual que ya ellos tienen en Cristo. O sea, cuando nosotros tenemos una profundidad en Cristo, andamos de una manera diferente.
El objetivo de la oración que Pablo hace es que conozcan y experimenten plenamente los recursos que Dios les ha otorgado a ellos. Nos sigue diciendo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Aquí nos dice que Dios es el proveedor de los recursos espirituales. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. O sea que cuando Dios te bendijo, gózate en esa bendición. La naturaleza de la sabiduría y la revelación que nos habla es de la relación personal con Dios de una manera más profunda. Nos enseña que la revelación y la sabiduría proviene de Dios. Entendamos, mis hermanos, ya que esto proviene de su misma presencia, nos da a entender que Él nos otorga ese recurso para que les conozcamos más de cerca, para que vivamos una vida más plena, más satisfactoria con Él. Como nos dijo Jesús en San Juan 10:10. Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. La revelación y la sabiduría del conocimiento en Él es el recurso más hermoso que nosotros podemos notar aquí. Porque el conocimiento es poder. Cuando usted tiene conocimiento, usted anda con precaución y anda con cautela. Recuerdo que mi mamá me decía que el que se lleva de consejo no muere de viejo. ¿Saben cuál es? Nada más y nada menos, este recurso que podemos notar aquí, es la capacidad de aplicar la verdad divina en nuestras vidas. Hacer una alusión sobre algunos de los ejemplos que nosotros muchas veces conocemos en la palabra, aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, desde el momento que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo. Todas las batallas que hemos pasado y aún estamos de pie. Esto nos lleva, mis hermanos, a ver los dones en Romanos capítulo 12, 5, dice, así nosotros, siendo un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo mismo que decíamos al principio, mi hermano, cuando nosotros hagamos algo para el Señor, si usted va a servir, sirva con alegría. Si usted exhorta, exhorte con amor. Si usted va a enseñar, aprenda bien para que pueda enseñar bien. Porque nadie puede enseñar si no sabe. El que enseña es porque tiene la capacidad de enseñar. Por eso hay maestros que enseña a aquellos que no saben. No sé si usted nota la diferencia en los tiempos aquellos, cuando nosotros estudiábamos, que los maestros tenían amor por enseñar, se esforzaban por esto. Y ya en este tiempo no se ve eso. Ahora la gente lo que busca es que pagan bien y punto. Pero antes yo recuerdo que los maestros enseñaban con amor, se identificaban con los estudiantes. Y dice él, por último, en el verso que leímos de Romanos, que el amor sea sin fingimiento.
que sea real, que sea real. O sea, si me dice que hay un amor, que el amor sea sin fingimiento, me está diciendo entonces que hay amor fingido. Hay personas muchas veces que fingen quererte con los labios. Mis hermanos, la revelación divina, espirituales, que menciona, nos permite comprender verdades que nos permiten acercarnos más a Dios. Porque mientras más le conocemos, más le amamos, más nos sentimos ligados a Él. Mientras más conozco, más amo. Acuérdense que Dios se nos revela a nosotros. Por eso nos habla del conocimiento. ¿Y cómo viene ese conocimiento a nosotros? El conocimiento viene a nosotros a través de su palabra, de estudiar su palabra. Es la manera en la que Dios se revela de una manera personal a cada uno de nosotros. O sea, lo que me está diciendo muchas veces, que usted puede venir a la iglesia y escuchar enseñanza, bonitas palabras, un buen sermón, ¿verdad? Una buena exhortación. Pero cuando se revela aún más personalmente, cuando usted en su casa, en su intimidad, coge su Biblia y medita en ella y la lee, y usted le dice al Espíritu Santo, enséñame, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará, ¿con qué? Con justicia y verdad. Nosotros tenemos que buscar el estudio de su palabra con un deseo en nuestro corazón. La frase del verso 18 dice, para que alumbre los ojos de su entendimiento. Y como le decía, el conocimiento es poder. Y esto nos lleva, la mayor parte es comprender las realidades espirituales desde las perspectivas divinas en nuestras vidas, para poder saber cuál es la obra a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia que tenemos juntos a los santos. Cuando nosotros no entendemos esto, mis hermanos, vinimos muchas veces a la iglesia como muchos jóvenes que estudiaban sin un propósito. Muchas veces iban a la escuela por ir, pero en su mente, en su corazón no había un anhelo de prosperar, no tenían un objetivo, no tenían una meta, lo hacían, estudiaban, así mismo pasan su vida. Cuando usted va a la iglesia, vaya con un objetivo de querer acercarse más a Dios, de querer aprender más de su palabra, de conocerle más, de tener más una intimidad con Dios. Eso es lo que se llama una revelación del Espíritu, para que nosotros podamos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos una riqueza allá en el cielo. Allá en el cielo. Nosotros muchas veces leemos, pero no entendemos. Y muchas veces estamos como aquella joven de la historia. Tenemos herencias que no sabemos que valen, no tenemos el valor, no podemos comprender el valor de ella. Hasta que viene el Espíritu Santo y nos abre los ojos para que podamos entender cuál es el valor de esa inmensa herencia que nosotros tenemos en el reino de los cielos. Mientras el Espíritu Santo nosotros no le permitimos que entre en nuestras vidas y nos enseñe las riquezas de Dios en nuestras vidas y qué es lo que nos espera, muchas veces estamos caminando una vida sin meta. Y todo cristiano tiene que proponerse una meta, porque como dije al principio, todos nosotros estamos llamados con un propósito. El Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, abrir nuestro entendimiento para que sepamos qué clase de dones tenemos y cómo usarlo. Y la herencia que nos toca, yo no quiero la herencia aquí, la herencia mía yo la quiero allá en el cielo, porque allá en el cielo tendré una larga vida para disfrutar todo el tiempo. Y yo pienso que una de las herencias más hermosas que nosotros tenemos es la misma presencia de Dios. La palabra nos enseña que allá no tendremos que preocuparnos por enfermedad, por cana, por día, por años, por qué vamos a comer mañana, por nada de eso.
porque el Señor mismo será nuestro sustento. Allá tendremos de todo, mis hermanos. Usted sabe qué significa la palabra eternidad. Eternidad. Eso es algo maravilloso. Nosotros estamos aquí en un tiempo pasajero. ¿Cuántas personas hemos visto fallecer a nuestras vidas? Y cada día que pasa, nos acercamos más a esa herencia. Cada día que pasa. El verso 19 nos habla del poder y su grandeza para con nosotros los que creemos. ¿Escuchamos bien? Los que creemos, los que en verdad creen, los que entienden que este poder no es teórico, sino un poder experimentar para la vida diaria. Un poder vivido día a día, un recurso que está a nuestro favor. Un poder que nos da la fuerza para seguir adelante, a pesar de las luchas que tenemos a diario. Cada vez que viene una prueba y podemos seguir adelante y postrarnos, nosotros podemos postrarnos en la presencia del Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me dice la fuerza para continuar. Porque muchas veces, mis hermanos, a nuestras vidas llegan pruebas, batallas, llegan problemas, muchas veces sin nosotros estarlo buscando. Que solo podemos decir gracias, Señor, porque si tú no hubieras estado conmigo, yo hubiera sucumbido. Y es que nosotros tenemos que entender que tenemos un enemigo astuto, peligroso, que usa toda clase de artimaña para derribarnos. Usted sabe cuántas veces el enemigo hace que se levante cualquiera en nuestra contra, solo porque se imagina cosas, solo porque se inventa cosas, para hacernos caer. Por eso que nos dice el libro de los Efesios, el capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos un enemigo invisible que nos hace la guerra, nos hace la lucha, nos hace la contra. Pero gracias que contamos con alguien que nunca ha perdido una batalla, llamado Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos sigue diciendo que ese mismo poder que operó en Cristo, aún resucitándole de entre los muertos y sentándolo a su lado, ese mismo poder está de nuestro lado. O sea, ese recurso, en cuanto a mí, yo pienso que sigamos confiando hacia adelante. Aunque veamos que la tierra tiemble, como dice el Salmo 46, aunque la tierra sea removida, nosotros seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en Dios, porque grandes galardones nos esperan. Nos sigue diciendo: ese poder que operó en Cristo está por encima de todo, por encima de principados y autoridades, como dice Romanos 8:35 en adelante. Nadie nos separará de Dios, nadie nos separará de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni aun ni ángeles podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Verdaderamente que hasta nos asegura un futuro y nos dice que todo lo sometió y lo dio por cabeza a la iglesia. O sea, para aquellos que dicen que no hay que congregarse, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la iglesia es el refugio de todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, porque Él lo llena todo en plenitud. O sea que no hay nada que buscar allá afuera. Todos los recursos que nosotros necesitamos lo tenemos en la iglesia, lo tenemos dentro de Dios, lo tenemos en su palabra, lo tenemos cerca de Él, para seguir la lucha hasta que nosotros vayamos a Él o Él venga por nosotros. De manera, mis hermanos, que hablando de los recursos, se refiere muchas veces como algunos elementos disponibles para resolver necesidades. Los recursos pueden ser económicos, hay personas que tienen recursos económicos, ¿verdad? Hay personas que
pueden alcanzar objetivos con algo que tengan, por ejemplo, en su mente. Puede ser físico o material, puede ser habilidades. Hay personas que tienen habilidades, conocimiento. Mucha gente tiene tiempo, también tienen experiencia, tienen ideas, también tienen contacto que pueden solucionar cualquier problema. Son recursos en el cual usted puede en un momento determinado usarlo y resolver cualquier situación. O sea que recursos es todo aquello con lo que nosotros podemos contar. Mis hermanos, en Efesios 4:8 nos dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mis hermanos, Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene dones. Uno de una manera y otro de otra. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que a nosotros nos ha sido entregado? ¿Lo estamos escondiendo? Como aquel hombre que escondió el talento. ¿Se recuerdan? Jesús hizo una parábola ahí, que un hombre salió, le dio 5, 2 y 1, y cada uno lo puso a producir, pero el que le dio 1 dice que lo escondió. Si usted nota, aquel hombre no era ladrón, era un hombre honesto y honrado y también sincero. Pero el problema de él, ¿cuál fue? El problema de él fue que no hizo lo que tenía que hacer con lo que se le dio. Ese fue el problema. Y como decía el otro día nuestro hermano Cordero, hay personas que están honestamente confundidos, ¿verdad? Y hay personas que están honestamente perdidos. No es lo que nosotros sepamos, mis hermanos, es qué estamos haciendo con lo que sabemos, con lo que nos han entregado en nuestras manos. Un día tendremos que dar cuenta lo que debimos hacer y no lo hicimos. Ese ladrón dijo, ese hombre dijo la verdad a su señor. El problema de él fue la negligencia de lo que pudo haber hecho y no hizo. Creo que para Dios no habrá excusa en aquel día. Debemos nosotros preguntarnos si estoy poniendo mi talento o mis dones al servicio de la obra de Dios. Por eso Cristo dijo, el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. El que no recoge, riega. Porque el que no hace una cosa, está haciendo la otra. Por eso el apóstol Pablo dijo, examínense ustedes mismos. Porque lamentablemente, como le decía, el que no hace una cosa, hace la otra. Y Santiago nos dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea que el pecado nada más no está en hacer lo malo, sino en dejar de hacer aquellas cosas que yo sé que tengo que hacer para Dios y no la hago. Y hermanos, hay muchas maneras de usar los dones que nosotros tenemos. Hay diversas maneras de contribuir al servicio de la obra de Dios. Muchos os hacen orando, muchos oran. Muchas personas que son fervientes en la oración por su iglesia, por cada líder, por cada anciano, por cada niño, por cada joven. Y usted ve que no se despegan de ahí. Muchas bendiciones llegan a la iglesia a través de una oración de muchas personas que están sentadas ahí. Es un don de intercesión, son intercesores, ¿verdad? Que están al frente muchas veces de una batalla, pero que no son visibles. Porque muchas veces solamente se ve visible los que estamos acá. Pues los que están allá también son parte del cuerpo. También hay diversas maneras de ser de piedra de tropiezo. Oiga esto. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde la gente llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, cuando usted ve a una persona con deseo de corazón, de ser sincero, de buscar a Dios con un corazón,
Muchas veces seamos sabios, animémosle, ayudémosle, levantémosles el ánimo, oremos por él, por sabiduría, tratemos de ser tolerante, amable, porque no es fácil en este tiempo tener un corazón dispuesto al servicio de la obra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una batalla, nosotros tenemos guerra, muchas veces mentales, emocionales, que van dentro de nuestra alma. Muchas veces tenemos enfrentamientos. ¿Sabe por qué? Por causa de predicar la palabra, porque el enemigo no quiere que prediquemos. El enemigo no quiere. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, principalmente los que están a nuestro alrededor, porque es donde ahí. Acuérdense que ¿quién fue que traicionó a Jesús? No fue el de lejos. ¿Quién fue? Uno de los 12, uno que andaba con él, aquel que metía la mano en el plato, ese. Entonces, si usted se siente ser contribuyente a la obra de Dios, ya que usted no puede contribuir con el diluvio, tampoco quiera no ayudar con el arca. O sea, hagamos algo, porque cada uno de nosotros llevamos un sacrificio en nuestras espaldas. Usted sabe el sacrificio, mis hermanos, cuando una persona de nosotros se levanta a trabajar, a salir a la calle, a hacerle fiel al Señor en nuestra mente en primer lugar y a disponer el camino nuestro, el día a día. Andar con integridad no es fácil guardarse en este mundo. Porque yo pienso, hermano Manuel, que desde que nosotros salimos de nuestros hogares para ir a trabajar, en la puerta, ahí en la entrada de la casa, hay 4 demonios maquinando cómo hacernos caer, cómo derribarnos, con tantas tentaciones, manipulaciones de todo tipo que aparecen en el medio, en las calles, esperando el primer resbalón para entrarte como la conga y comerte con yuca, como dicen por allá. Y ese hombre o esa mujer se mantiene con su mente enfocada en su Creador, en serle fiel a Dios. Y muchas veces los demás en su casa agarrando todos los chismes que pasan por las redes sociales, saturándose de todas cosas que no convienen a su alma, ni a la de él, ni a la suya, ni a la de los hijos. Verdaderamente debemos nosotros, en vez de hacer esto, ponernos a orar y a dar gracias a Dios que tenemos a alguien que está enfrente, que está activo, que busca a Dios, que busca las bendiciones, que quiere ver un cambio en nuestras vidas. Es una bendición. Entonces, en vez de criticar, en vez de aplastarlo, ayúdele, anímele. Porque eso muchas veces ya en este tiempo casi no se encuentran. Cuando una persona está llena de Dios, oiga esto, todo lo que sale de su boca es de bendición. Cuando una persona está llena de Dios, todo lo que sale de su boca es de bendición. Por eso muchas veces nosotros tenemos que dar cuenta con esta que tenemos en medio. Dice que la lengua es la raíz de todos lo malo. Por eso que la Biblia nos habla tanto de ese pequeño miembro, como nos dice Santiago. Yo le dije a alguien el otro día, ¿sabe que las palabras son como el polvo? Que después que se riega, ¿se recoge? No se recoge. Entonces, antes de usted soltar, mediten dentro de sí si esa palabra edifica o anima a aquel hermano, a aquella persona. Porque muchas veces herimos los sentimientos de alguien. Nosotros tenemos dones, pongámoslos en práctica. Pues dejemos de decir muchas veces que no tenemos tiempo. Y muchas veces ponemos excusa. Nosotros muchas veces pasamos tiempos en el celular, viendo videos de YouTube, de risa, de comedia, de tantas disparates que salen por ahí, porque las redes están saturadas muchas veces de noticias falsas, de desinformaciones y de cosas que a nosotros como cristianos nos conviene estar mirando. Nosotros tenemos que cuidar lo que miramos, cuidar lo que escuchamos, pero aún más cuidar lo que decimos.
Porque cuando nosotros nos llenamos de tantas cosas del mundo, lo que nos suelta, nos damos nosotros en la boca, es aquellas cosas que estamos llenos. Nosotros tenemos una herramienta, oiga bien, útil en nuestras manos. O sea que mañana no tenemos excusa para decir, yo no tuve tiempo de predicar el Evangelio, yo no compartí con nadie. Si nosotros nos ponemos, mis hermanos, a coger un pasaje bíblico cada día en la mañana, meditar en él, escribirlo, lo que Dios te está enseñando a través de su palabra, meditando tú personalmente en la mañana cuando te levantas ahí junto con el cafecito y te pones a meditar en las escrituras, en un verso o dos versos que le dice Espíritu Santo, háblame y hazme entender estos pasajes. El Espíritu Santo te da entendimiento. Escribe un texto o un video y envíalos a alguien que muchas veces está necesitando una palabra. No es que esté mal que tú compartes un mensaje poderoso de fulano, de perenceo, sutanejo, pero ¿y el tuyo? ¿Y el tuyo personal? La intimidad que tú tienes con Dios, el encuentro que tú tienes con Dios, la búsqueda. Porque Dios le habla a cada uno a través de su palabra. Entonces no podemos decir en el día de mañana que no tuvimos tiempo. Tenemos recursos de más de predicar el Evangelio. Mateo 6:33 nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás, ¿qué me puede hacer? Viene por añadidura. O sea que el compromiso de nosotros, el deber nuestro como cristiano, es buscar a Dios en primer lugar. Y aquello que pertenece al reino, a su palabra, expandir el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos muchos amigos y amigas que muchas veces llaman y duramos horas comunicándonos y hablando, como dicen por allá, pluma de burro, ¿verdad? Telele, y no compartimos una palabra. Mire, cierre sus oídos a tantas cosas, porque el chismoso no es el que habla de los demás. Muchas veces el chismoso es más aquel que escucha todas las barbaridades. Dice el apóstol Pablo, presentemos todo vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Y comience a predicar el Evangelio. Aquellos que le vengan con un chisme, dígalo, no, yo no acepto chisme. En mi vida no. Hábleme de Cristo. Si usted tiene que hablar de alguien, vamos a orar para que Dios le ayude. Porque muchas veces, como dijo Jesús, es muy fácil señalar a los demás sin mirar la viga que yo tengo en mi ojo. Amigo que me escucha, déjame decirte un mensaje bien sencillo. Como nos dice el verso 22 y 23, que encierra una verdad, dice que lo dio todo a su iglesia, la cual es su cuerpo. Yo entiendo, entonces, que si la iglesia es de Cristo y Él la declara como su cuerpo, la pregunta es sencilla: ¿perteneces tú a ese cuerpo? ¿Estás tú ligado a una iglesia? ¿Estás tú escuchando o alimentando tu alma con la palabra de Dios? Porque mañana no hay excusa para Dios. Si no eres parte, te animo a que sea parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, para que pueda entrar a lo que se llama el recurso que Dios ha puesto a nuestro favor. Como decía al principio, todo lo que nosotros necesitamos lo tenemos aquí en Dios. Como dijo Isaías, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si nos dice que hoy es el día, es porque Él no asegura el día de mañana. Mañana no sabe qué va a aparecer. No sabemos. Usted no puede comerse ni siquiera el desayuno de mañana, porque si se lo comió, entonces no era para mañana, ¿verdad? Entonces del día de mañana no se sabe qué nos espera. Hoy es el día de aceptar a Cristo. Hoy es el día de entrar a ese recurso. Hoy es el día de pertenecer a la iglesia, al cuerpo de
a Él. Búscale, porque el tiempo se acerca, el fin se acaba. Recuerdo, Isaías, que también mencionas que para los últimos tiempos la ciencia se aumentará, mis hermanos. Lo que nos estamos viendo en estos últimos tiempos es increíble. La sabiduría, y también dice que la tierra se llenará del conocimiento. Y eso es lo que más estamos viendo ahora. Gente informando y hablando de Cristo por donde quiera, y esto, lo otro. La tierra no puede decir que no escuchó el mensaje de salvación. No puede decir eso. Porque la palabra está regada. Y el conocimiento, la tierra se llena del conocimiento. Y la ciencia será aumentada. Donde ya hay todo tipo de cosas, todo tipo de electrodomésticos que hasta limpian en su casa. Hay robots, ahí está la ciencia artificial. Todo esto nos indica que la venida de Cristo está cerca. Y nos dice que aquel que sea santo, que se santifique más. O sea que si usted no está preparado para el encuentro con tu Dios, porque mañana no habrá excusa, hoy es el día, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque mañana puede ser tarde. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.